Pues está siendo un buen aterrizaje, con una buena acogida por parte de todos los compañeros y compañeras, así como el referendo que tuvimos en el Comité Regional de UGT Andalucía, en el que obtuvimos un referendo del 92%, lo cual supone un gran apoyo y una gran confianza del conjunto de la organización por la apuesta de esta nueva etapa, y que desde aquí quiero agradecer a todos los delegados y delegadas, como no puede ser de otra manera, ese apoyo y esa confianza que depositaron en mí. Bueno, a lo largo de la historia ha habido casos bastante relevantes, ¿no? Yo creo que eso es una decisión personal y que en todo caso lo que hay que ver es si la utilidad de ese paso del sindicalismo a la política le sirve a la sociedad. Yo creo que hay que verlo, analizarlo en términos de utilidad, más allá de hacer un análisis simplista, sino que hay gente con gran valía que decide aumentar su compromiso con la sociedad y en ese caso dar un paso más allá, en este caso en la política nacional, y servir a la sociedad, que es de lo que se trata. Sí, yo he recibido varios consejos de varios compañeros secretarios generales, y el consejo es trabajar mucho, tener equipo y sinceridad. Y yo creo que son tres buenos consejos que además rigen mi vida, y que yo creo que para llegar lejos en la vida hay que ir acompañado. Los grandes proyectos de la humanidad han sido siempre colectivos, y desde luego el proyecto sindical es un proyecto de conjunto, de equipo, y yo pongo el símil de que para ir en una misma dirección, igual que unos costaleros, se debe ir marcando un paso sincrónico, digamos, a la par, en el que ir todos en una misma dirección es lo crucial y lo fundamental. Y en el sindicato, esa es una de la filosofía que queremos poner en marcha. Bueno, la principal preocupación para mi organización sindical, a la UGT Andalucía, es que el día 23 de julio, después de mucho trabajar, de mucho empeño, de mucho sacrificio y de muchas horas de trabajo, llegue un momento en el que se decida que las políticas que se han ido logrando, consiguiendo, consolidando, de alguna de las maneras, de la noche a la mañana puedan desaparecer, porque haya decisiones políticas que entiendan que lo que se ha conseguido ya no sirve. Y el planteamiento que nosotros queremos hacer es mucho más constructivo. Nosotros planteamos desde la Unión General de Trabajadores que lo que hay que construir sociedad, hay que construir sindicato y hay que construir país. Y en esa dinámica es en la que estamos, poniendo piedras en la casa de lo social, en la que estamos construyendo entre todas y todos, para que vivamos en este país lo mejor posible. Y lo que no entendemos es que haya opciones políticas que quieran destruir con sus excavadoras, entrar y destrozar ese edificio de lo social, del progreso, del avance y de la democracia. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando por la confianza de los y de las delegadas, por la confianza que nos depositan los afiliados y las afiliadas de nuestra organización, que son miles de andaluces que con su compromiso del pago de la cuota sindical nos dan ese apoyo, y ese apoyo que recibimos también de los delegados y las delegadas en los centros de trabajo, trabajando todos los días con compromiso y dedicación. Y queremos aumentar esa confianza de la sociedad en la UGT y aumentar nuestra representatividad como sindicato más votado en el año 2023. Y, por ejemplo, en Jaén, hoy estamos aquí en Jaén, hay que decirlo, la primera fuerza sindical desde hace 40 años, desde los años 80, es la Unión Provincial de la UGT de Jaén. Por lo tanto, desde aquí valorar y agradecer el trabajo de todos los delegadas y delegados de la provincia de Jaén, y en especial al equipo y a la ejecutiva de Jaén y a su secretario general, Manolo Salazar. Tiene que ser buena porque la unidad de acción sindical, lo decimos y lo seguimos diciendo, es un valor, es un tesoro que nos hemos dotado los sindicatos de clase, pero que es un tesoro que tiene que redundar en la acción conjunta, coordinada, y que dé buenos resultados para que ellos repercutan de manera muy positiva en el conjunto de la sociedad, y por lo tanto la relación tiene que ser buena.
Pues es una gran provincia, yo la conozco porque llevo muchos años viniendo a los comités electorales y es una provincia en la que ahora mismo está sufriendo por la situación del campo, de la situación de sequía, por esa reducción de las peonadas y por ese horizonte incierto y que debemos de ponerle mucha atención porque ya el año pasado fueron cerca de 3 millones de jornales menos y que este año pues, se presenta en una tónica todavía más desfavorecedora, ¿no? Jaén es una provincia que lo comentábamos en el consejo que hemos tenido recientemente. Creemos que Jaén necesita un plan industrial. Lo necesita toda Andalucía, pero especialmente todavía más Jaén por la situación de las características de su mercado laboral. Bueno, pues como he dicho, la política tiene que estar centrada en generar empleo de calidad. ¿Y cómo se genera empleo de calidad? Pues con un plan de industrialización que realmente pues dé una cierta capacidad de generar empleo que pues Jaén ahora mismo no la tiene. Bueno, el modelo productivo es ese equilibrio en la combinación idónea y difícil de encontrar entre el sector agrícola, que es el motor de la economía de Andalucía, ese sector agroalimentario, esa industrialización y ese sector terciario que también lo tiene, y en esa composición y en ese trabajo es donde debe existir, digamos, ese modelo productivo ideal o idóneo para Jaén. El salario mínimo interprofesional es un instrumento que nos dotamos los países avanzados para dignificar un suelo de salario para las condiciones de vida de los trabajadores. Y lógicamente aquí en España esos 1.080 euros hay que decir que tienen que seguir creciendo al objetivo del 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea, pero hay que hacer una visión o digamos una retrospectiva hacia atrás, viendo que pues, el salario en los últimos 5 años ha tenido un incremento del 47% y se han subido más de 350 euros. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo importante, una reivindicación por parte de la Unión General de Trabajadores que se ha visto reflejada en esa subida, en esa reivindicación que le hemos hecho constantemente al Gobierno de España y que finalmente hemos visto cómo este año pues hemos alcanzado ya los 1.080 euros de salario mínimo interprofesional en 14 pagas y que tenemos que seguir creciendo y consolidando ese derecho que es fundamental para los trabajadores. Pues la edad de jubilación debe ser la que se determine por el conjunto de los actores, sindicatos, trabajadores, gobierno, partidos. En definitiva, tiene que ser algo consensuado, algo trabajado y que vemos como algunos países están tomando una deriva peligrosa, como Francia, que está aumentando la edad de jubilación a los 42 años, cuando aquí en España la vamos a tener en el año 20 y tantos, en 67, y que creemos que hay que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque hay sectores y sectores. El castigo de trabajar una vida laboral en un determinado ámbito, como sea el sector marítimo pesquero, no es lo mismo que trabajar en un despacho, y todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de decidir y de tomar decisiones que se vean relacionadas con el tema de las jubilaciones. Vamos a decir que no, porque a la vista está de que reivindicamos todos los días mejores convenios, mejores políticas, más planes de actuación. En definitiva, yo creo que el modelo que se debe implementar, y es por lo que nosotros peleamos todos los días, que haya un modelo de diálogo social y de concertación, que es un modelo en el que los países más avanzados se dotan de ese modelo y en el que hay muy buenos resultados porque realmente se toman decisiones mancomunadas en pro del interés general, y eso siempre da mejores resultados que tomarlas de manera individual, ¿no? También, claro que sí. Los sindicatos somos un instrumento de la sociedad, de transformación del cambio social, de la defensa del conjunto de los derechos de los trabajadores, pero somos un binomio, y ese binomio, o lo digo de otra manera, somos engranaje de una misma maquinaria, y desde luego los trabajadores y los empresarios son parte de una misma maquinaria que tiene que estar engrasada,
y el sindicato debe ser esa grasa, no debe ser ningún obstáculo, sino todo lo contrario. Y en esa política de construir empresa es el ánimo que siempre tiene la Unión General de Trabajadores en la de dialogar hasta la extenuación para conseguir acuerdos que beneficien, por supuesto, a los trabajadores, pero también a las empresas. Bueno, pues los sindicatos se deben de proteger a sí mismos, los debe proteger el Estado y los deben de proteger la sociedad en general. Al final, digamos que la protección debe venir de todas las partes para que sea integral y sea profunda. Bueno, pues hay un avance fundamental que ha sido el de la conversión de los contratos en indefinido, esa reducción de más del 40% a nivel nacional de esa temporalidad y esa estabilidad que se le está dando al conjunto de los trabajadores gracias a una norma que hemos peleado desde la Unión General de Trabajadores y que gracias a ella se están beneficiando todos los días por muchos trabajadores en este país y en esta comunidad, ¿no? Esa es una gran preocupación que tenemos en la Unión General de Trabajadores. Es una gran lacra que tiene el mercado laboral y que precisamente en el acuerdo de concertación que hemos firmado recientemente en marzo con el Gobierno andaluz, los sindicatos de clase y los empresarios, es uno de los puntos que hemos incorporado para que se ponga una medida de actuación, un plan de choque contra la siniestralidad con carácter urgente, con unas medidas potentes, con el único objeto de reducir la siniestralidad y la mortandad en el Tajo, en los centros de trabajo, porque a día de hoy hay ya 64 fallecidos en Andalucía, el año pasado fueron 148 y más de 100.000 accidentes y por lo tanto yo creo que son datos que nos tienen que invitar a la reflexión y sobre todo a la toma de conciencia y de medidas para reducirlos, porque muchos de ellos son evitables. Por ejemplo, los de vuelco de tractor o de caídas en altura son realmente accidentes que se pueden evitar y luego tenemos que poner todas las medidas para que ello sea así. Pues es una lucha diaria, una lucha fatigosa y una lucha complicada porque dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, dependiendo del empresario, las luchas sindicales de esa negociación colectiva que gracias a la reforma laboral, como hablábamos ahora, Manuela, la hemos podido recuperar en cierta forma, pues unas mesas de negociación son más beligerantes que otras, pero siempre con el ánimo y con el principio de buena fe de negociar y de buscar el punto de acuerdo y de encuentro con los empresarios, pero es un trabajo complicado al que nos tenemos que enfrentar todos los días y que lógicamente hay que ponerle mucho empeño, mucha formación y muchas ganas para conseguir buenos acuerdos. En ello, pues el convenio de hostelería, quiero aprovechando la pregunta, efectivamente aquí en Jaén tenemos un conflicto con el convenio de hostelería. Ese convenio que ahora mismo se está negociando, pero que la parte patronal pues quiere hacer una reducción significativa de algunos derechos laborales consolidados por los trabajadores y que desde luego no vamos a permitir y vamos a pelear hasta el punto en el que si no hay soluciones por la vía de la negociación y del diálogo, pues iremos a la movilización, lógicamente. Asimismo, en el convenio de Málaga nos está pasando lo mismo, los trabajadores paralizaron sus salarios o congelaron parte de sus salarios por hacer un ejercicio de responsabilidad en la época del COVID. Ahora hay buenos resultados en las empresas y queremos que esos beneficios se repartan de manera justa con el conjunto de los trabajadores y en esa lucha estamos. Sí, cada día cuesta más, no sabemos por qué, pero es verdad que es una clave que tenemos que trabajar y es fundamental. Sin la unidad y sin el apoyo de la sociedad, cualquier empresa, cualquier partido político o asociación o sindicato no es nada. Bueno, los retos sindicales de representatividad, la UGT de Jaén ha subido 2 puntos de representatividad, está ya en más del 40%, o sea, es un sindicato con una vitalidad sindical importante en la provincia de Jaén. Pero es verdad que los retos externos, pues de esa consecución de empleo de calidad, de ese modelo productivo y de conseguir pues, retos importantes como es la reducción de la discriminación laboral y salarial de las mujeres, esa igualdad plena, pues son retos que son en Jaén y son en el resto de Andalucía y son en el resto del país y que lógicamente todos los días trabajamos para reducirlos. La patronal nunca está de acuerdo en subir salarios, es algo evidente. Andalucía la veo bien, pero necesita un revulsivo importante
ese cambio de modelo productivo en el que siempre hacemos alusión y que nunca llega. Yo creo que es una asignatura pendiente. Tenemos que seguir trabajando en ese avance de la concertación social, que es una llave importantísima para seguir construyendo Andalucía. Pero Andalucía es una gran comunidad con un potencial enorme, con una sociedad comprometida, luchadora, y que desde luego hay que ponerla a funcionar para que el futuro de Andalucía sea un gran futuro. Bueno, pues el mensaje final es que queremos ser un sindicato, la Unión General de Trabajadores queremos ser un sindicato útil, constructivo, que sirva a las personas, y ese es nuestro compromiso y nuestro valor que queremos aportar para que haya una mejor sociedad en Andalucía, y de luego vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro trabajo y nuestra ilusión para que la sociedad andaluza así lo vea y lo valore. Así que en ello estamos.